Si deseas evitar pensar demasiado para alejarte del famoso análisis por parálisis, donde tienes tantas cosas en tu cabeza que no tienes claridad. Como no ves claridad, no puedes tomar acción y te quedas estancado con miles de pensamientos sin saber qué camino seguir. En este video aprenderás cómo evitar pensar demasiado y cómo pensar mejor con la programación neurolingüística, un pilar de la psicología Gestalt y un increíble recurso tomado de la serie de Big Bang Theory. Además descubrirás una aplicación de estos principios, algo que pocos saben. Aprendí un trainer en programación neurolingüística inglés que dio seminarios con Richard Bandler, que sigo aplicando aún hoy en día. Es clave en grandes pensadores y que ha transformado mi forma de pensar y la de mis clientes. En resumen, estas técnicas que aprenderás en este video te permitirán evitar pensar demasiado, pensar mejor, generar más epifanías y ser más creativo, y evitar quedarte estancado en pensamientos y emociones negativas. Comencemos. ¿Te ha pasado alguna vez de sentirte estancado con un problema en tu mente y por más que seguías pensando, no solo no le encontrabas la salida, sino que además te hundías más y más en un pozo? Bueno, los neurocientíficos lo llaman a esto overthinking o pensar demasiado, lo cual puede generar estados de ansiedad que no ayudan a la salud, elevan los niveles de estrés y muchos más etcétera negativos. Y un dato interesante que descubrí hace poco: la doctora Jill Bolte Taylor, neuroanatomista de Harvard, descubrió que una emoción dura técnicamente, más bien biológicamente, solo 90 segundos. Después de eso, cualquier respuesta emocional restante es solo la persona que elige permanecer en ese bucle emocional. Leíste que dijo bucle emocional, ¿no? ¿A qué se refiere? A que la respuesta emocional dura 90 segundos. Para seguir manteniendo cualquier tipo de estado emocional, necesitamos añadir, utilizando una metáfora, leña al fuego para mantenerlo encendido. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con nuestros pensamientos. Así es como mantenemos ese bucle o ese loop que mantiene la emoción mucho más que 90 segundos. ¿Cómo detenemos eso cuando esto se convierte en algo contraproducente y estamos manteniendo en el tiempo estados de tristeza, de procrastinación, de perfeccionismo, estados que no nos ayudan a lograr nuestras metas y no hacen más felices a nuestros seres queridos? Bueno, Fritz Perls, padre de la terapia gestáltica, proponía como cura de esto una frase que entenderás en otro nivel cuando escuches la siguiente historia. Y no es la frase "el todo es más que la suma de sus partes". Esa es otra excelente frase de Fritz, pero no es esa la frase a la cual me estoy refiriendo. Comencemos. Cierto día recuerdo que mientras estaba manejando, estar pensando en un problema que tenía, pero no desde un lugar de recursos y no desde un estado de encontrar la solución. Desde donde piensas las cosas marca una enorme diferencia, por eso estoy enfatizando la palabra desde. Sino que estaba experimentando lo que te comenté anteriormente, una sobrecarga de pensamientos que me tenían abrumado. Con cada pensamiento mantenía ese estado de preocupación. Cada pensamiento añadía leña al fuego. Recuerdo que estaba llegando a mi hogar cuando noté unas gotas que caían en el parabrisas del auto, del carro. Me bajé de mi auto cuando de repente se largó a llover torrencialmente. Litros y litros de agua fría caían sobre mi cuerpo. Al instante de sentir ese agua fría en todo mi cuerpo, me puse a correr para mojarme lo menos posible. Y fue allí, en ese momento, cuando recordé la frase de Fritz Perls. ¿Cuál era esa frase? Tienes que salir de tu cabeza y volver a tus sentidos. Tienes que salir de tu cabeza y volver a tus sentidos. El agua fría, casi helada de la lluvia, había sido el catalizador para que saliera de mi cabeza, para que saliera del sobrepensamiento y volviera a mis sentidos. El agua funcionó como una especie de patrón de interrupción al estado de pensar demasiado, al estado de sentirme sobreabrumado por los pensamientos. Y eso me brindó la primera solución para evitar el pensar demasiado. Esa interrupción, ese agua fría, me ayudó a cambiar mi estado emocional, percibirlo desde un nuevo punto de vista y encontrar la solución al problema al llegar a mi hogar. Cuando estés pensando demasiado y quieras volver a tus sentidos, tienes que buscar algún patrón de interrupción. Hay diversas formas de crear un patrón de interrupción, desde volver a conectar con tus sentidos, pasando por mover tu cuerpo de una forma inusual, y hasta aplicar el patrón de interrupción de Terminator que te haré al final de este video.
Ahora bien, ya establecimos un recurso para evitar pensar demasiado, ¿sí? Para evitar seguir añadiendo leña y mantener ese estado emocional negativo. Pero, ¿cómo hacemos para pensar mejor? Bueno, una de las mejores estrategias para mejorar tu forma de pensar, que sigo utilizando aún hoy en día, es buscar formas de, anota esto, exteriorizar tus pensamientos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y cómo está unido la serie de Big Bang Theory con todo esto que te estoy comentando y con el consejo que tomé de este Master Trainer en programación neurolingüística? Exteriorizar tus pensamientos es simplemente sacarlos de tu cabeza. Cuando exteriorizas tus pensamientos, dejas de estar asociado a ellos. Al hacerlo ganas perspectiva, puedes acceder a una tercera posición. ¿A qué me refiero con tercera posición? A una posición en donde analizas tus pensamientos. En la primera posición, tus pensamientos son parte tuya. En tercera posición, los puedes analizar. Como analogía de esto de la primera posición y la tercera posición, piensa en el jugador de fútbol que está jugando el partido, que está ahí, que está transpirando, versus el director técnico que observa desde afuera el partido. Son dos posiciones perceptuales completamente diferentes. Son dos posiciones perceptuales que se complementan. Al analizarlos, es ahí cuando ganas recursos. Porque te vuelves más analítico, más objetivo, te distancias de esos pensamientos. Al distanciarte del pensamiento y de la emoción que te tenía sobreabrumado, puedes añadir recursos, unir ciertas ideas, sintetizar, relacionarlas y más, etcétera. En síntesis, te permite, ¿qué cosa? Pensar mejor. ¿Cuáles son algunos dispositivos que te permiten pensar mejor, que jamás fallan? ¿Cuáles son algunos dispositivos que te permiten exteriorizar tus pensamientos? Bueno, una excelente aplicación de esto, que encontrarás una y otra vez en la serie de comedia de Big Bang Theory, una serie que relata la vida de 4 científicos de forma cómica. Un elemento común que notarás en esa serie es que siempre que se ingresan al apartamento donde vive el más inteligente de todos ellos, siempre vas a ver un pizarrón en donde escribe sus teorías. Aquí lo ves en acción. La pizarra es un excelente dispositivo que te permite, como ves aquí, unir ideas, repensar lo que estás haciendo, borrar ideas, añadir recursos, pensar en los contactos que tienes, en quienes te pueden ayudar, en las cosas que puedes hacer, en los recursos que puedes estar adquiriendo, en honrar los conocimientos que has adquirido. Quiero que anotes esto. El personaje llamado Sheldon jamás podría obtener las epifanías que tiene sin la pizarra, sin ese recurso. ¿Por qué? Porque es la pizarra el dispositivo que le permite exteriorizar sus pensamientos. Es la pizarra la que le permite, como dijimos anteriormente, añadir, eliminar, sintetizar, combinar, llegar a nuevas epifanías, conectar ideas, darse cuenta. ¿Sí? ¿Escuchas la tercera posición? Por cierto, mientras más grande la pizarra, más espacio para conectar ideas, por lo tanto, mucho mejor. En mi caso personal, yo me compré 3 pizarras, que las tengo en mi lugar de trabajo para salir de mi cabeza cuando me encuentro sobreabrumado y volver a mis sentidos, que utilizo diariamente y les recomiendo a mis clientes. Recuerda que más adelante en este video te estaré brindando la técnica que utiliza Terminator para producir un patrón de interrupción. Cuando te encuentres en un estado que no te ayuda a lograr tus metas, lo primero que debes hacer es exteriorizar tus pensamientos. Esos pensamientos más preocupantes. Y escríbelos en una pizarra. Luego retírate, analiza lo que escribiste y pregúntate qué es lo que puedes añadir, qué es lo que puedes aprender de eso que escribiste. Pregúntate qué es lo que puedes delegar a otras personas, porque muchas veces nos hacemos problemas por cuestiones que podemos delegar a otras personas. Ese juego de asociarte, escribir el problema, luego alejarte, analizarlo desde otra perspectiva, pensar en recursos, acercarte nuevamente a la pizarra para añadir esos recursos, salir nuevamente para obtener un nuevo panorama de lo que has escrito.
es una excelente estrategia para evitar pensar demasiado y pensar mejor, que toma de inspiración a la Gestalt, a la programación neurolingüística y a la serie de Big Bang Theory. Si te gustaría explorar el patrón de interrupción de la película Terminator, te invito a que mires los 2 videos que te dejo aquí. Te agradezco por haber visto este video. Si lo encontraste de utilidad, te invito a que le des clic en me gusta y lo compartas. Muchas gracias.